Las recomendaciones para toda la comunidad académica en este periodo de vacaciones es de que empiece a hacer la actividad física de una forma progresiva. Es decir, se asocia el tiempo de vacaciones con sobrepeso. Entonces todas las personas que están en este periodo quieren recuperar todo lo que no hicieron durante un año, lo quieren recuperar una semana. Para trabajar en casa podemos hacerlo con un bastón, que es un material de uso cotidiano en casa, ¿cierto? Con este bastón podemos trabajar todo lo que es la parte de oblicuos, de ahí se trabajan los músculos que sostienen la columna vertebral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este momento vamos a hacer un trabajito de brazos que nos va a permitir trabajar lo que es los bíceps. Yo tengo la facilidad de tener las mancuernas, pero en casa esto se puede reemplazar perfectamente por una libra de arroz o un par de panelas o algo que nos genere más o menos unos 500 gramos o una libra. Empezamos con nuestra primera serie, pegamos los brazos al tórax y empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En casa también se puede trabajar con una silla. Vamos a trabajar lo que es la parte posterior de los brazos, muy sencillo, con nuestra primera serie. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En casa también podemos trabajar las abdominales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para toda la comunidad se les recomienda, antes de visitar a cualquier centro de acondicionamiento e incluso de empezar a trabajar en casa, primero han de hacer un calentamiento, un estiramiento adecuado. Primero se debe fortalecer mucho la parte cardiovascular, es decir, las caminatas, la montada en bicicleta, el trote moderado. Primero se debe fortalecer la parte cardiovascular. Luego pueden empezar a trabajar los diferentes grupos musculares. Y cuando hablo de diferentes grupos musculares, es no enfatizar solamente en un solo grupo. Normalmente uno observa que en los centros de acondicionamiento los muchachos vienen a trabajar mucho lo que es bíceps y pectorales, descuidan las otras partes del cuerpo. Para que el cuerpo sea armónico y tenga esa capacidad de resistir a toda esta actividad se debe trabajar todos los grupos musculares.